nuevamente nos volvemos a juntar. Y yo como representante un poco del fútbol campesino, lo que es el deporte de fútbol y también de otras agrupaciones, me gustaría ver qué podríamos hacer para un futuro no lejano para el deporte rural. Deporte rural importante, güey. ¿Ah? Gracias por la pregunta de Rodrigo. Sabemos de cómo te estiman y reconocen tu labor, la Liga Campesina, ¿cierto? De fútbol. Una de las ligas más antiguas del fútbol Así es sabido, de la así es zona, sabido. de la zona. Y el otro día estuvimos por allí, oye, clubes que han tenido destacada participación en el ámbito regional, Correcto. ¿ya? Bueno, mira, en general respecto del deporte, en general y particularmente del fútbol, nuestro compromiso que está estampado en el programa ya, tiene que ver con el principio de la participación y una participación verdaderamente democrática, donde no sea la autoridad, no sea el alcalde o la alcaldesa la que llegue a entregarle las respuestas y las soluciones al club Dirigente. deportivo o a la liga, sino que se haga esto a través de mesas participativas, en este caso con el mundo rural en general y con los distintos clubes deportivos del ámbito campesino rural. Mesas permanentes de trabajo con ellos y también, Rodrigo, el trabajar por algo que tú nos orientabas tiempo atrás, que aparece muy injusto que existan clubes deportivos campesinos que sí reciben mucho apoyo, acceden a muchos proyectos y hay otros clubes como el Prado, por ejemplo, que Club tiene muy Deportivo Unión poco. del Prado. Es difícil para los dirigentes hoy en día, sin tener el conocimiento básico. Muchos de los dirigentes de los clubes deportivos es gente antigua de los clubes, gente que pasó por un montón de procesos, que las canchas de deportivas o los centros deportivos no son propios, son cedidos por los parceleros. Entonces es difícil poder tomar la sartén por el mango cuando no tienen de alguna manera un lugar físico estable como para poder postular algún proyecto, dado que es uno de los requisitos básicos para poder postular. Tener algo que sea con personalidad jurídica, con algún espacio físico estable, de tal manera que ese proyecto y ese beneficio que se busca, ya sea ampliación o también de equipamiento, tenga justificación. Que uno de los temas fáciles de entender finalmente los proyectos es que si no se tienen no está en condiciones de poder postularse. Y a eso son fácilmente 12, 13 clubes deportivos en el sector de los Niches y los Cristales, Zapallar, el Prado, que no están siendo medidos hoy día con la misma vara porque estamos a años luz de que finalmente la gente pueda regularizar un poco el espacio físico que tienen hoy día porque no está cedido y Ah, sí. es complicado el tema de postulación. Entonces le falta herramienta a la gente, le falta digamos charlas, caminos para poder lograr finalmente poder postular y que en algún momento la postulación sea repartida de la misma manera para todos los clubes, ojalá. Pero nosotros, cuando decimos nosotros, el equipo de campaña de este candidato alcalde independiente de verdad de partidos políticos, está en condiciones de asumir dos compromisos que sí los vamos a cumplir respecto de lo que tú planteas. Uno, estar en capacitación permanentemente con los dirigentes y con los integrantes de los clubes deportivos, llegando incluso a su familia, al entorno, porque es muy importante, porque en el deporte rural uno observa, yo estuve 13 años en el sector de Convento Viejo, aquí en Curicó, participé activamente acompañando al club deportivo ahí de Convento Viejo, y sabemos, días atrás cuando estuvimos con ustedes en el ¿Sí? sector El Prado, del Prado, Casa Grande. Casa Grande, bueno, efectivamente ahí uno ve cómo la familia se mueve el día domingo en torno al El deporte. día Entonces, domingo es el día de salida de una semana larga de trabajo para muchas familias y yo creo que hoy día es en el deporte rural, justamente cuando continúa saliendo la familia el día domingo a través del deporte del fútbol.
Por en eso, uno de los espacios donde finalmente todavía sigue y continúa saliendo de forma familiar a estas actividades. por eso que es importante el apoyar todo el tema del deporte campesino, el sector rural, porque es, como tú bien dices, el momento de encuentro, de diversión, de Familiar. relajo, de la familia, ya no solo del jugador, sino que de la Justamente. familia. Entonces el compromiso allí es estar en permanente capacitación con los dirigentes y con los integrantes de los clubes deportivos que conforman la liga rural. Y un segundo elemento que tú dices de lo injusto que a veces significa que las autoridades, tanto del ámbito regional como local, privilegian algunos clubes y tú hablas de 13 o 14 clubes que prácticamente de la liga nada reciben. El compromiso es, y que está en el marco de nuestro programa, del principio de por un lado de la participación, pero por otro lado el término de la corrupción, porque fíjate que también en el deporte lamentablemente se observan estas prácticas, que se privilegian a algunos clubes en desmedro de otros. ¿Y por qué se privilegian? Porque hay algunos clubes que son más cercanos a la autoridad, al alcalde, a algún diputado, algún senador, algún partido político a veces, Correcto. digámoslo, los dirigentes, y se pierde allí la independencia y se entra en este proceso, en este círculo vicioso, y que significa que los dirigentes, no solo del ámbito deportivo, sino que también vecinal, Mario, como vamos a estar conversando, efectivamente los capturan estos actores políticos que de verdad han perdido un poco la ética, han perdido un poco la moral, en el sentido de que manipulan a los dirigentes y utilizan, por ejemplo, el ámbito del deporte rural o del trabajo con los dirigentes vecinales en beneficio particular de su persona o de su partido. Entonces ahí hay dos compromisos, uno de capacitación para todos los integrantes de las ligas campesinas rurales, y también por otro lado terminar con las malas prácticas de corrupción, donde se benefician a algunos y a otros se deja sin ningún tipo de beneficio. Son los menos hoy día los que están recibiendo de alguna manera algún aporte y todo, pero tienen que pensar que la Liga Campesina hoy día es una de las ligas más antiguas del sector del fútbol rural y también lleva distintas competencias. Parte por tres series de todo competidor, tercera, segunda y primera. Aparte de eso hay una serie también de infantiles y también mujer, más senior. Es decir, tenemos fácilmente 6 partidos de fútbol el día domingo, donde finalmente va toda la familia y es lo que nosotros quisiéramos que no tuviera fecha de vencimiento, ¿ya? Pero sin recursos, sin las condiciones, se ve que va para allá y sería una lástima porque yo creo que yo en lo personal crecí y en el campo yo creo que todavía no existe, digamos, la contaminación en cuanto a droga y todo eso, porque finalmente el domingo es cuando finalmente la gente se junta al deporte y de lunes a sábado están trabajando. Importante eso, ¿ah? Como a través del deporte, en este caso del fútbol, del sector rural, se transforma esta actividad también en un elemento de contención de todas estas lacras sociales, como bien tú decías, el tema, por ejemplo, de la drogadicción, eh, cómo combatir también preventivamente el tema de la delincuencia. Hoy día, qué bueno que en el sector rural esto no se vea, pero cuando los jóvenes salen del sector rural por razones de estudio y si vienen a la ciudad, se enfrentan A otro mundo. a otro mundo, a Sí. otra realidad. Entonces, decir también que el deporte, el fútbol en particular, son actividades muy El fútbol es un potentes. deporte masivo que finalmente hoy día en el campo se da en forma familiar. Sí, Para pues. ellos el día domingo ir a la cancha de fútbol de su sector es una salida al mall. Bueno, sí, ¿Ya? pues, vale la comparación. Entonces hay que entender eso porque finalmente lo que busca la gente ahí es distracción. Parten desde muy temprano los dirigentes, desde la rayada de cancha, puesta de malla, el pasto y todo eso,